Uno lee los proyectos de ley en materia laboral que presentó Javier Díaz-Canseco y presiente su honda vigencia. Javier Díaz-Canseco, además de ser una persona comprometida con los derechos de los trabajadores, era un político muy sagaz, muy acucioso y muy agudo. Javier Díaz-Canseco es parlamentario desde fines de los años 70, pero los proyectos de ley que hemos compilado, que hemos comentado en este libro, responden al contexto de la transición democrática. Y ustedes recordarán que una de las banderas de la transición a la democracia después de la dictadura de Fujimori fue avanzar hacia una normativa laboral que reequilibre el marco regulatorio de las relaciones laborales que había sido duramente golpeado durante la dictadura de Fujimori. En ese periodo se eliminaron derechos individuales y colectivos que desprotegieron a los trabajadores en lo que es la estabilidad laboral, en lo que es el ejercicio de los derechos colectivos, la libertad sindical, la negociación colectiva. Y esa aspiración fue una de las razones que llevó al movimiento sindical a reclamar por un cambio de gobierno, un cambio de régimen para pasar del autoritarismo a la democracia. Los proyectos de Javier Díaz-Canseco no son arbitrarios, tienen una lógica. Como ustedes podrán ver cuando revisen el libro, encontrarán propuestas legislativas para reducir el tiempo de contratación con modalidades laborales a tiempo fijo o a plazo determinado, que lo que hacen es instalar e institucionalizar y legitimar la inestabilidad laboral. Al mismo tiempo le devuelve garantías para aquellos trabajadores que fueron despedidos injustamente y que les correspondería, si lo optasen, voluntariamente regresar a su puesto de trabajo. Si los comparamos con las iniciativas de ley que hoy en día se discuten en el Congreso y que, más allá de promover aspectos de la legislación laboral que son superfluos, epidérmicos y que no atacan el corazón de las grandes contradicciones que se expresan en las relaciones laborales en nuestro país, son al mismo tiempo un material que está trabajado de manera muy prolija, que ofrece información actualizada con una potencia argumentativa difícilmente discutible. Los proyectos que ahora se presentan merecen una presentación como esta, pero merecen discusiones más orgánicas. Tienen que ser discutidos en los sindicatos, en las federaciones, en las universidades, pero también debe ser un instrumento de incidencia política para los activistas que desde la sociedad civil impulsamos los derechos de los trabajadores. Todo lo que se diga va a ser poco frente al aporte que en vida nos dio Javier Díaz-Canseco y a la inspiración que nos sigue dando con las iniciativas de ley que ahora presentamos y que revisaremos, sino también cuando uno revisa sus columnas de opinión agudas, muy certeras en el diagnóstico de nuestra realidad social, y también cuando uno revisa sus discursos y sus intervenciones en el Congreso, que marcan una diferencia significativa y sustancial. Vamos a recordar con todos ustedes algunas de las acciones que Javier originó desde el Congreso con el ánimo de coadyuvar al desarrollo de los trabajadores y trabajadoras y sus instituciones. Nos basaremos para esto en los proyectos presentados en el libro conmemorativo Por Amor al Trabajo. Por su actualidad, tenemos el proyecto que busca regular la remuneración mínima vital y para ello su proyecto le da vigencia anual, que es la periodicidad que deberían tener los pliegos de reclamos. Toda esta sustentación, hecha en base a la consideración de la remuneración mínima como un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Convenio 131 de la OIT. Sin embargo, a 4 años de la desaparición física de Javier, aún no se aprueban estas propuestas que enriquecerían los derechos de los trabajadores. No menos importante es pues el segundo proyecto presentado, que fue para fortalecer la gestión de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, para un acceso justo a las pensiones de jubilación. El proyecto de Javier, también en la Declaración de Derechos Humanos,
buscaba regular de manera favorable a los jubilados el monto de la pensión. Recordemos que en el Perú estas pensiones están congeladas desde el 2001 y en las AFPs no existe pensión mínima, simplemente no existe. Un tercer proyecto plantea una ley de relaciones colectivas de trabajo y busca además establecer un sistema de protección del derecho a la libertad sindical y de fomento de la negociación colectiva. Para ello se plantea la cantidad mínima de trabajadores para constituir un sindicato, que dada la situación de prevalencias de las MIPES y las pymes, debería ser de 8. La protección reforzada a los dirigentes o el respeto al fuero sindical, la licencia sindical, la libertad sindical o el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, autorizaciones para desarrollar las actividades sindicales, el fomento de la negociación colectiva, la legalidad de la huelga, el fortalecimiento del sistema de inspección. En algunos aspectos hemos logrado mejorías, como en el caso de las licencias sindicales y las cuotas, o el respeto al fuero sindical. En cuarto lugar, plantea un proyecto de ley que modifica los regímenes laborales especiales como el de micro y pequeñas empresas, las MIPES, y del sector agrario. Sectores ambos muy maltratados y discriminados, en donde no se respetan las remuneraciones, donde no se respetan las 8 horas de la jornada laboral. En la mayoría de MIPES los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social y a otros beneficios laborales. Este proyecto busca, entre otras cosas, garantizar el acceso progresivo a los derechos laborales y la eliminación de la subcontratación y la tercerización, así como combatir la informalidad en el empleo. Por estas razones, Javier Díaz-Canseco siempre ocupará un lugar especial en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y hoy le decimos conjuntamente con ustedes, gracias Javier. Compañero Javier Díaz-Canseco, presente. Ahora, siempre. Muchas gracias. Tenemos que rescatar en Javier Díaz-Canseco esa voluntad de hacer política en forma colectiva y hacer la política a través del partido, que es la organización que representa un programa, que representa intereses de clase y que tiene una aspiración de transformar el país hacia una sociedad mejor, próspera, desarrollada, sin explotados ni explotadores, sin discriminaciones ni exclusiones. Javier dio la lucha y en estos 4 proyectos que están contenidos en el libro que estamos comentando, Por Amor al Trabajo, encontramos el primero respecto a regular cómo debía determinarse la remuneración mínima vital. Yo creo que estos proyectos fueron parte de un contexto en el cual vivió Javier. Javier vivió en los años 70, cuando muchos de nosotros teníamos la ilusión de que la revolución estaba al alcance de la mano, y muchos intentamos saltar para alcanzarla, y en ese salto nos dimos cuenta que no estaba aún madura, no estaba al alcance de la mano, y se tuvo que persistir en el tiempo. Yo soy de los convencidos de que la labor de Javier de enseñarnos que hay que ser solidarios, de enseñarnos que hay que ser colectivos en el quehacer político, de enseñarnos que hay que privilegiar la organización partidaria, que hay que privilegiar los intereses de las mayorías, de los intereses de los trabajadores, es el camino que nos abre a decir que otra sociedad y otro mundo es posible. Recordemos en esta oportunidad a Javier como el militante, como el parlamentario preocupado por los intereses de los más desposeídos, de los intereses de los trabajadores, en la aspiración de ir construyendo una sociedad mejor, también una sociedad más republicana que nos abra el paso, que nos haga avanzar en conseguir posteriormente una sociedad más justa en la cual podamos decir que el socialismo sí es posible y que la utopía del comunismo es una utopía,
pero avanzar en una república nueva, avanzar hacia un socialismo, sí es posible.